Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un momentito, admitir todo. Hola, buenas tardes, por favor, ¿me confirman si me están escuchando? Hola, Profe, le escucho. Y sí estoy mirando la pantalla. listo, perfecto. Bueno, sí, te escucho, cuéntame. Profe, buenas tardes. Buenas Está, tardes a es todos. intermitente yo la escucho muy intermitente. Puede ser la velocidad de tu internet. Bueno, vamos a dar eh, inicio. Ya son las 4:05. Vamos a dar inicio. Voy a poner a reanudar la grabación. Ah, creo que ya la había hecho, ¿cierto? Y no sé por qué no me deja aquí. Solo tenemos 6 participantes. Bueno, les voy a compartir por ahora el formato de asistencia. eh, de nuestra reunión de hoy. Este formato de asistencia es el que nos permitirá conocer y bueno, con el que vamos a calificar los 10 puntos que otorga la asistencia a los encuentros o el contacto con el tutor. Entonces se los voy a dejar en el chat y por favor lo diligencian. Recuerden que deben abrirlo. Al abrirlo le dan abrir con hojas de Word de Google, ¿vale? Entonces en el chat está compartido el mensaje, el link de asistencia. Bueno, por ahora pues no aparecen más personas que se vayan a conectar. Edwin Yara está conectado. Aquí me aparece como si estuviera 3 veces. No sé. Listo, Luis Eduardo está desde el celular. Vale. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿tienen dudas o inquietudes específicas? ¿Ya han revisado el protocolo?
Acabo de decirles que por el chat está el link de asistencia. Entonces, por favor, diligenciarlo. Pueden activar el micrófono cuando deseen hablar. En este momento quiero saber si todos han revisado el protocolo, si tienen dudas específicas. Profe, pero usted sí me escucha. No, no has hablado. Cuéntame. Profe, yo ya abrí el correo, pues en cuanto yo tengo una duda con referente al correo que nos envió donde están los protocolos en PDF, pero resulta que, bueno, yo entro a abrir y Se te corta la comunicación un poco. ¿Intentas abrir el protocolo y qué? No, no te escucho. Profe, lo que pasa es que, bueno, te estaba contando, pues tú nos enviaste el correo donde están todos los archivos en PDF y uno que hay en Word, donde Sí, está la guía y los protocolos. sí. Pero resulta que yo tengo un inconveniente, que yo aquí en el trabajo pues los puedo abrir normalmente, pero cuando llego a la casa abro el correo, no me está abriendo el Word del protocolo, el del PDF y el de la guía. A ver si de pronto tú me colaboras reenviándolo de nuevo, porque lo he tratado de reenviar de acá y no me lo acepta, me sale rebotado. ¿Y te lo envío a dónde? No, al mismo correo, pero es que me tocó formatear el computador en la casa, pero entonces ya lo tengo. Pero entonces yo mando para reenviar el correo, el que nos envías donde están los PDF, no me está llegando. Entonces así me Bueno, confirma para yo poderlo abrir allá. bueno, ahí te cuento una cosa. El protocolo está en el curso. Está en Word, está en PDF y también están, Ya está en el... claro, desde el mismo día y en el mensaje. Lo que pasa es que ustedes no leen todo. En el Desde mensaje, el lunes. sí, desde el lunes. En el mensaje que yo envié el lunes o el martes, Es que dice que en el entorno de aprendizaje práctico está publicado protocolo en Word, en PDF y están los momentos de atención de los tutores. Entonces, listo, ahí sí, no, ya ahí sí, tienes, hasta ahí vamos si claro. tienes acceso al curso, lo puedes descargar sin ningún problema, ¿vale? Ah, perfecto, perfecto. Listo, vale, gracias. Bueno, ¿alguien más? Creo que alguien tiene alguna pregunta sobre específica que ya haya revisado el protocolo. ¿Por qué no me activa aquí el chat de esto? Bueno, al parecer no tenemos. Entonces vamos a empezar con la explicación de cada una de las actividades prácticas. Bueno, ¿qué es lo que nos convoca hoy? Porque la forma en que debemos funcionar ya está dada y ya hemos establecido cómo vamos a funcionar en torno al componente práctico. Vamos a empezar recordando que tenemos 6 actividades prácticas y vamos a hablar de cada una. Pueden ir haciendo las preguntas una vez cerremos práctica a práctica. Bueno, entonces, en la primera práctica, están viendo la presentación, ¿cierto? En la primera práctica tenemos
la actividad práctica 1 corresponde a los medios de cultivo, métodos de siembra y características macroscópicas de los cultivos bacterianos. En esta oportunidad el objetivo es clasificar los diferentes tipos de medios de cultivo que se manejan en el laboratorio de microbiología y practicar esos métodos de siembra. Entonces es muy fácil. ¿Qué deben hacer? Primero leer la introducción del protocolo y ver las tablas. Casualmente en el protocolo están, en las tablas del protocolo están cuáles son los medios de siembra más, de cultivo más usado, cuáles son los tipos de siembra y cuáles son las características que macroscópicamente podemos ver en un cultivo bacteriano. Entonces, esas 3 tablas que están en el protocolo son la información base para que ustedes desarrollen lo que van a hacer en la práctica. Bueno, sin embargo, aquí yo las voy a explicar. ¿Qué deben alistar para su práctica? Un día, puede ser este fin de semana que tengan tiempo, hacer las gelatinas en recipientes redondos y ver el video con anticipación de cuáles son los medios de cultivos para que vean cómo es que se forma como tal la gelatina o el medio de cultivo. Para nosotros es en esta práctica va a ser la gelatina, aunque no vamos a inocular ninguna bacteria. La gelatina tiene características similares a los cultivos. Si ustedes la dejaran a la intemperie en pocos días, podrían darse cuenta que hay crecimientos de hongos, pero también de bacterias. Y si las tocan con sus manos, entonces se van a dar cuenta que igual en la superficie van a quedar sus manos y que sus manitos tienen bacterias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta oportunidad? No exactamente eso que les estoy diciendo, sino que lo que nos interesa saber es si ustedes entendieron cómo se siembran en los medios de cultivo tradicionales, y en este caso lo vamos a hacer con un ejemplo que sería la gelatina. Vamos a aceptar aquí 2 personas más. No sé quién es Edwin Yara, pero parece que tiene un problema con el ingreso. Que me aparece como 3 veces, pero ya le di a admitir varias veces. Bueno. Y durante todo ese proceso, ustedes deben hacer el informe, tomando fotografías de su procedimiento. Entonces, el protocolo les dice que como materiales de acceso a Internet, el protocolo deben tener el procedimiento o el ejercicio trazo de siembra, es decir, preparadas las gelatinas, tenemos que preparar 3 moldes redondos, más o menos del tamaño de su mano, preferiblemente transparentes, y la gelatina que van a vertir allí es más o menos de 3 a 4 centímetros. Esto es muy grueso para lo que comúnmente es un cultivo que es menos entre 1 y 2 centímetros. Pero bueno, como vamos a hacer gelatinas, pues en este caso decidimos duplicar. Y una de las gelatinas debe estar en un vaso o en un tubo que esté inclinado a 45 grados, es decir, debe formarse una superficie inclinada. Ya les voy a mostrar una fotografía de eso. Después de que tengamos las gelatinas, vamos a hacer los tipos de siembra que están en la tabla número 2 de nuestro protocolo. De la primera práctica, nuestro protocolo. Y deben tomar capturas de eso. El cuestionario y los resultados se basan en ese ejercicio que ustedes hacen y en la visualización del video donde se explican los medios de cultivo y se explican algunos agares. Bueno, y por supuesto una investigación propia de parte de ustedes. Además, el último punto
que es el más complejo, nos lleva a describir las características macroscópicas de las colonias, tamaño, forma, superficie, consistencia. Como en la gelatina no hemos sembrado colonias de verdad ni hay un medio de cultivo, ustedes primero deben ver el video que está en los materiales donde se habla de unas cepas que han sido sembradas en esos agares y averiguar cuál cepa era. Por ejemplo, voy a decir cualquiera. El señor que da el video menciona que habló de E. coli en agar sangre. Entonces yo me voy a uno de los atlas Socalemi o el atlas de microbiología online y ya ahorita les muestro, voy y reviso cuáles fotos tengo de las colonias de esa cepa o de ese microorganismo que se sembró en agar maconqui o en otro agar que haya dicho el video, pero solo los que habla el video, y describo qué es el tamaño, la forma, esto es de observación netamente, ¿vale? Igual en estos atlas hay una información útil que les puede a ustedes servir. Entonces, ya teóricamente, ¿cómo se clasifican los medios de cultivo? Por la función. Hay unos que son selectivos, es decir, que promueven o inhiben el crecimiento de algunos microorganismos. Otros son diferenciales, que me permiten diferenciar entre dos grupos de microorganismos, y los de enriquecimiento, que son los que tienen todas las fuentes esenciales para que el microorganismo crezca, y por lo tanto generalmente allí está, es el que utilizamos para sembrar cepas que se reproduzcan, no se dice que se reproduzcan, que se dividan y se dividan para poderlas aislar posteriormente en otros medios de cultivo. Entonces, hay medios de cultivo generales, los que generalmente permiten el crecimiento de cualquier tipo de microorganismo, de bacteria, y esto se debe a que su composición tiene extractos de carne y de peptona y azúcares que le permiten a las bacterias crecer fácilmente, cualquiera que sea esta. Mientras que los medios de cultivo selectivo llevan incorporadas una sustancia que inhiben el crecimiento de cierto tipo de microorganismos y favorecen el de otros. Entonces, por ejemplo, el agar sangre favorece el crecimiento de las bacterias que hacen hemólisis. Los medios de cultivo diferenciales son los que tienen unas sustancias que yo puedo diferenciar entre dos microorganismos. Por ejemplo, el agar de sal y el manitol nos permite diferenciar los estafilococos. Bueno, no todos los estafilococos, pero sí un gran grupo de ellos de acuerdo al metabolismo que tengan. Y los medios de enriquecimiento, que son la base para aislar microorganismos y para permitir que se dividan fácilmente, básicamente son sustancias nutritivas que permiten el crecimiento de los microorganismos, son como un caldo, y de hecho les llamamos así. Que nos permiten mantener, digamos, a un microorganismo específico creciendo por largo tiempo. Hay unos medios de cultivo que son medios de transporte, es decir, que no son para que el microorganismo se divida durante un largo tiempo allí, sino que nos permiten de forma rápida tomar una muestra, inocularla en el medio de cultivo y llevarla al laboratorio para su aislamiento, es decir, para su cultivo en un medio propicio del microorganismo que se esté sospechando y del que se tenga sospecha, y
a hacer el crecimiento de ese microorganismo, pero ellos no duran mucho tiempo. Bueno, no, son solamente para hacer el transporte de alguna muestra y especialmente de hisopados, tal y como está ocurriendo ahorita con el COVID. Se hace un hisopado nasofaríngeo, se lleva en un medio de transporte, no aplica aquí por aislarlo en un medio de cultivo porque es un virus y no una bacteria, pero funciona más o menos de la misma manera. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden ver que tenemos en la ruedita roja, la primera que aparece es el medio de cultivo en agar sangre. Cuando ya hemos cultivado, hemos tomado un cultivo puro, es decir, sabemos que ese es un microorganismo, por ejemplo, un estreptococo, y a partir de ahí lo tomamos y lo llevamos al agar sangre para ver qué tipo de hemólisis hace. De acuerdo al tipo de hemólisis que haga, yo puedo clasificar qué tipo de organismo es. No nos interesa en este momento que ustedes sepan cuáles son los beta hemolíticos, cuáles son los alfa, los gamma, pero sí que puedan ver, por ejemplo, en esta gráfica y que lo van a ver en los atlas, ya les voy a mostrar cómo, que tenemos diferentes hemólisis y cómo se ven en el agar. Más o menos la gama se ve el agar sangre y solamente la colonia por encima. En algunos casos se ve como un brillito metálico. Las beta tienen unos halos alrededor de ellas, muy como amarillentos y muy claros, o sea, la beta es la más fácil de identificar, y la alfa que nos permite ver como un crecimiento un poco como color café por encima de la colonia. Vamos a ver los métodos de siembra, que es el ejercicio que ustedes van a hacer con la gelatina como tal. Entonces, tenemos el método de siembra por punción o picadura, que es como lo ven en las gráficas. Básicamente, el asa bacteriológica, tenemos dos tipos de asa, el estilo así aguja, como se ve en la gráfica, y la asa bacteriológica redonda, que tiene un redondete en la punta y que nos permite hacer los cultivos. En este caso, el de punción es simplemente introducir en la mitad sin tocar el fondo, el vidrio del medio de cultivo, lo que hayamos encontrado, la cepa que se esté aislando. Y en este es el tipo de siembra por estría en tubo inclinado. Este es el que ustedes van a hacer en su gelatina, en su tubito inclinado a 45 grados. Entonces, este tipo de siembra en tubo por estría o por punción, se lo van a hacer ustedes con un palillo o con una aguja de una jeringa o en último caso con un copito sin ningún tipo de algodón encima. Van a puncionar, van a salir hacia la superficie donde empieza el ángulo de 45 y van a hacer una estría en su gelatina tipo tubo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la siembra por agotamiento. Esta es la siembra más usada en los cultivos microbiológicos porque nos permite aislar el microorganismo más fácilmente y nos permite ver muy claramente cuáles son las colonias. Entonces ustedes van a encontrar ahorita en las fotos de los atlas cosas muy interesantes al respecto. Miren, empezamos y hacemos como como un caminito en ese
más o menos de 2 o 3 espacios. Por un lado, luego giramos, por eso debe ser redondo, giramos hacia otro costado donde se toquen las puntas de los caminitos, luego el tercer cuadrante igual, luego el cuarto igual, pero finalizamos el cuarto así como con un resortico, como se ve en la última foto donde está en color amarillo. Bueno, lo vamos a hacer con el copito sin el algodón o con un palillo largo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa? No que usted inocule una bacteria, sino que aprenda a hacer la siembra de manera efectiva y eso lo podemos ver en la gelatina. Hay otros tipos de siembra que ustedes no van a realizar, pero que sí existen y que son, por ejemplo, la siembra mixta. Hay uno que sí van a realizar que es en rejilla, básicamente es una cuadrícula en toda la gelatina para que generalmente en rejilla la utilizamos cuando vamos a hacer antibiogramas. Lo usamos para ver muy bien los halos de inhibición que más adelante les vamos a mostrar. Sus materiales entonces para esta práctica, recordarles el acceso a internet, el protocolo, hacer las gelatinas, hacer los tipos de siembras en las gelatinas, ver el video introductorio antes de responder esta parte, que es el punto más difícil. El punto más difícil de esta práctica es el punto 4. que dice, describa las características macroscópicas de las colonias resultantes de la siembra de cultivos usados en el siguiente video. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver el video de la Universidad de Salamanca, donde hay un profesor que nos explica cómo son los medios de cultivo y él durante el video menciona unos microorganismos o cepas, así les llama, cepas en diferentes agares. Entonces les dice, por decir, Haemophilus influenzae, lo tengo en este agar que es CLEP. Y ustedes, bueno, en 10 minutos se va a cortar la primera práctica, pero por favor los que estén interesados continúen en la web. Entonces, allí simplemente es que ustedes tengan la habilidad de buscar ese microorganismo que mencionó. Espérame, amor. Tengan la oportunidad de revisar el atlas y en el atlas buscar el microorganismo que mencionó el docente allí en el video y revisar a profundidad cuál es la forma, el tamaño, el borde, etcétera, que tiene esa colonia. Vamos a ver un ejemplo antes de pasar a la siguiente práctica y antes de que se nos bloquee la web. ¿Listo? Vamos a ver el atlas de Socalemi. Ya les pongo aquí. Bien. Están viendo en este momento el atlas, ¿cierto? Pueden activar micrófono si quieren para que me digan. Sí, profe, ahí se ve el atlas. Muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, en el atlas de Socalemi, resulta que en el video, voy a decir, no, cualquier cosa. Resulta que en el video el profesor mencionó que tiene la E. coli, la Escherichia coli, en agar McConkey. Entonces yo quiero ir a buscar cómo se ven las colonias de la E. coli en el agar McConkey y miren cómo hay más de 14 fotos
de esta bacteria y en los diferentes agares. Por ejemplo, que entonces no era McConkey, sino era chocolate. Entonces, o agar sangre. Puedo ir a ver cómo se ve E. coli en diferentes fotografías y puedo describir la colonia. Recuerden, deben describir la colonia de acuerdo al agar en el que está sembrada y de acuerdo a lo que mencionó el profesor en el video. Entonces, por ejemplo, aquí la tenemos en agar chocolate, que nosotros llamamos en Colombia chocolate, pero en inglés es blood free agar, que es sin sangre. Y podemos verlo en CLED, por ejemplo, cómo se ven las colonias. Ustedes pueden ver, son redondas, tienen el borde como en forma de puntas, son elevadas. Bueno, hay diferentes fotografías. Bueno, pero resulta que el Atlas Ocalemi en realidad a mí no me gustó, o no me parece que con eso pueda verlo bien. Entonces me voy al Atlas de microbiología online y les recuerdo que este no lo tienen que desplazar hacia abajo. Deben mirar las fotografías arriba, donde dice Microbiology in Pictures. Entonces vamos a ver. Hay algunos que les pide clave, pero igual así a simple vista se ven muy bien. Vamos a ver el Staphylococcus aureus, que es también mencionado en el video. Y yo quiero ver, miren cómo es la colonia. Entonces, la colonia es redondeada, tiene un borde completamente diferenciado. Por ejemplo, qué tipo de hemólisis hace, y también me otorga algunos tipos de características de este microorganismo que me pueden ayudar a, digamos, a diligenciar mis cuadros, los que están allí. Entonces, miren, si quieren verlo más de cerca, hay muchas más fotografías que ustedes pueden ver en diferentes agares y cómo se ven las colonias. Muy bien, ¿vale? Ese es el ejercicio que deben hacer. Miren cómo se ve acá. Y ese es el ejercicio que deben hacer en la pregunta 4. Y hasta allí va nuestra práctica 1. ¿Listo? ¿Preguntas de la práctica 1? Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Eso se ve a simple vista, así como Sí. uno necesita algún microscopio? No, así como lo estás viendo en las fotografías, así mismo es como lo vemos en el laboratorio. Por eso incluí esos dos atlas, porque muestran, incluso las fotografías las hacen desde arriba, en diagonal, que es como los microbiólogos miramos de cerca las colonias. Entonces, es algo macroscópico, no es microscópico. Ok, o sea, cuando se monten las muestras, así se va a ver. Así tal cual, así tal ok. cual como las ves en los atlas, así las vemos nosotros en un laboratorio. Incluso en los atlas se ve mucho más bello porque a veces por falta de experticia sembramos mal y entonces la colonia queda así como feíta o no crece bien. En cambio en los atlas se ven muy, muy bien. O sea, en la gelatina debe verse así. En la gelatina no vas a hacer inoculación de ninguna bacteria porque no la tienes. En la gelatina lo que vamos a ver es cómo ustedes hacen la siembra, el trazado, la línea. Nomás como si sabemos montarla. Exacto. No solamente eso. ¿Vale? Bueno, bien. Gracias.
Recuerden que se deben reconectar en caso de cierre. Todavía no tengo el permiso, pues tuve como unos días de cortesía, pero no tengo el permiso de mantener la web conectada más tiempo de 40 minutos, entonces no se despeguen, por favor. Y recuérdenme si están incorporando sus datos en... Profe, a mí no me deja llenar la asistencia, me pide un permiso suyo. No, porque está abierto a cualquier persona con el enlace. Lo que pasa es que No, deben copiar y pegar el enlace en el buscador donde tienen abierto su correo. Y ahí decirle, ok. abrir con hojas de Google. Bueno. Profe, a mí también me sucedió lo mismo, no me pude registrar en la planilla. Ya verifico Voy a abrir nuevamente. el correo institucional. Miren, ok. Profe, Verifiquen pero y nos conectamos de nuevo y revisamos cuál es el inconveniente. Profe, qué pena, y más tarde será que puedo poner asistencias que ahorita no puedo. Sí, más tarde, claro. Sí, más tarde. Lo importante es que sea hoy. Listo, más tarde entonces me ingreso. Gracias. profe, lo que pasa es que, digamos, como yo estoy conectado desde el celular, no puedo bajar Ah, la ok. planilla, entonces. Listo. Copia el link en alguna parte y lo diligencias después. Puede ser en Listo, perfecto, en tu gracias. WhatsApp o algo. ¿Listo? Vamos a la práctica 2 Sí, ya le antes, tomé una foto, profe, gracias. antes de que se cierre. Vamos a la práctica 2, que es la caracterización microscópica de cultivos bacterianos o coloración de Gram, donde dividimos los dos grandes grupos de bacterias, Gram positivas y Gram negativas. Para esto, el objetivo era conocer la coloración de Gram y las muestras a estudiar y clasificar las bacterias según su afinidad. Para esto vamos a cumplir con el siguiente procedimiento. Bueno, deben leer el protocolo